En esta oportunidad vamos a hablar sobre el convenio para la conservación y manejo de la vicuña. Un primer elemento que debemos destacar es que este animalito vive y habita en Bolivia, Perú, Chile, parte del norte argentino, como países quienes tienen mayor población de este tipo de animales y de estas especies. Es decir, este tipo de convenio lo que va a hacer es principalmente tratar de vincular o hacer vinculantes sus decisiones a los países que han firmado este convenio o los gobiernos signatarios que van a acordar en la conservación de la vicuña como una alternativa de producción en beneficio del poblador andino y se comprometen en su aprovechamiento gradual bajo estricto control del Estado, aplicando técnicas para el manejo de la fauna silvestre que determinen sus organismos oficiales competentes, ¿no? Entonces hay por lo menos tres componentes de este concepto. Uno está vinculado al tema de la posibilidad de que el manejo y cuidado de las vicuñas formen parte de las competencias establecidas por los estados, ¿no? Ese es un elemento bien importante, o sus instancias oficiales. O sea, debe haber un control para el resguardo de esto, ¿no? Y estas deben ser acompañadas con legislaciones, con políticas, con estrategias que permitan su cuidado, especialmente desde los ámbitos estatales o gubernamentales. Y otro elemento, este convenio permite introducir o complementar a la vicuña como no solamente como un ser animal, sino también como alguien contribuyente o como un ser contribuyente a la producción económica en beneficio de quienes lo crían, ¿no? Ya sea en términos de, por ejemplo, su lana, que es muy bien cotizada en el mercado textil, ¿sí? que permite de alguna manera eh, posibilitar recursos económicos a quienes lo crían, ¿no? Es un elemento que tampoco debemos olvidar. Y el otro tema, que la forma de la crianza de este tipo de animales esté vinculados a un aprovechamiento gradual, ¿no? En términos de los beneficios que esta produce, pero en términos de eh, introducirla a los cuidados que mantienen sus condiciones de vida, respetando obviamente su condición de animal silvestre, ¿no? Ahora bien, este mismo convenio, por ejemplo, en el artículo 2, establece que los gobiernos van a prohibir la caza y la comercialización ilegal de la vicuña, sus productos y derivados en el territorio de sus respectivos países. Entonces, este mecanismo de ordenación, este mecanismo de regulación y obviamente acompañamiento de una estrategia de políticas públicas permite el manejo legal de este tipo de animales y lo que más bien establece límites, sanciones ante posibles ilícitos por la comercialización ilegal de la vicuña, ¿no? Sus productos, sus derivados y obviamente la caza indiscriminada, ¿no? De este animal. Yo les decía hace un momento, por ejemplo, la lana de la vicuña es uno de los insumos más preciados en parte por la industria textil. Entonces eso normalmente provoca que al no pasar por los canales oficiales se generen condiciones de caza indiscriminada y que vulneran incluso el hábitat natural de estos animalitos, pero al mismo tiempo genera desfases, distorsiones en el ecosistema mismo, especialmente del espacio andino donde estos animalitos conviven. Si uno, por ejemplo, intenta hasta esta parte identificar alguna descripción
de la vicuña, vamos a entender por qué el propósito de estos primeros dos capítulos o de estos dos primeros elementos que hemos mencionado del convenio. La vicuña es, por cierto, uno de los dos camélidos silvestres de Sudamérica que habita en los diversos pisos altoandinos de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, es decir, todos los países vinculados al altiplano y a los Andes latinoamericanos, ¿sí? Por cierto, además de constituirse en una especie de camélido, que por cierto muy reducida en estos territorios, normalmente habita en estos territorios, en estos 5 países, y los 5 países de alguna manera se han ido comprometiendo en el cuidado de este tipo de animales a través de sus gobiernos locales principalmente, ¿no? Municipios, gobiernos regionales, en algunos casos gobiernos departamentales, regiones, que de alguna manera contribuyen a su cuidado, pero también a su mantención en condiciones que permitan, como decía en el anterior capítulo, que permitan un gradual beneficio de los animalitos, pero también de las poblaciones, de las comunidades que los cuidan, que los crían y obviamente que se dedican a la ganadería de estos animales, ¿no? Ahora bien, solamente en términos de algunas referencias de tipo geográfico, la vicuña está normalmente circunscrita en términos de su hábitat en la puna o en el altiplano. Vive normalmente por encima de los 3.000 metros de altitud a lo largo de los 300 kilómetros de los Andes, Bolivia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador, y desde los 9 hasta los 30 en el departamento de Ancacha, en el Perú, y hasta los 29 y 30 en la provincia de San Juan de Argentina y en la tercera región de Chile, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que las vicuñas en general habitan en condiciones de plena altitud, ¿sí? En condiciones, si vale el término, no muy cálidas, por no decir lo contrario, y están circunscritas a espacios específicos en estos mismos territorios mencionados. Ahora bien, ¿cuál es la categorización de las especies? Debido a que esta especie se distribuye en 5 países sudamericanos y gracias a las acciones de manejo y conservación realizadas, hay una tendencia al incremento de las poblaciones, razón por la cual la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza ha categorizado como preocupación menor, ¿sí? Es decir, al parecer lo que está ocurriendo es que son las poblaciones del altiplano de estos 5 países que se han involucrado decididamente en la forma de cómo cuidar y utilizar a este animal en beneficio de sus expectativas económicas, de sus posibilidades de sobrevivencia, lo que ha motivado de alguna manera a reducir los controles, la caza indiscriminada de este animal o de esta especie, provocando de alguna manera un control muchas veces informal, especialmente vinculado a las comunidades altiplánicas que respetan sus propias, si vale el término, sus propias jurisdicciones en el cuidado de estos animales. Entonces, habría lo que se ha podido ver, hay una especie de un acuerdo informal, si vale el término, respecto a las jurisdicciones, los espacios donde estos animales habitan y la forma de cómo estas poblaciones altiplánicas se benefician de estos y cómo los crían, ¿no? Y obviamente cómo los comercializan en términos de sus derivados principalmente. Entonces, eso ha permitido de alguna manera ver a esta especie como una categorización de preocupación menor, ¿no? Porque está más vinculada a condiciones de cuidado en el marco de las expectativas económicas de quienes lo crían principalmente. Si volvemos nuevamente al convenio de la conservación y manejo de la vicuña, diríamos que son los gobiernos signatarios quienes prohíben la comercialización interna y externa de la vicuña,
sus productos al estado natural y las manufacturas de estos hasta el 31 de diciembre de 1989. Y si alguna de las partes alcanzara un nivel de poblaciones de vicuña cuyo manejo permitiera la producción de carne, vísceras, huesos y así como la transformación de cueros de fibra en tela, podrá comercializarlos bajo estricto control del Estado. Entonces, ahí lo que se ha hecho más o menos en la década de los 80 es intentar desde el Estado limitar la caza discriminada y la comercialización abrupta e imprudente y irresponsable de los derivados y los productos que vienen de este animal. Pero al mismo tiempo abre la posibilidad de que es posible la comercialización en la medida que la población de vicuñas se haya visto incrementada en los últimos tiempos. Sin embargo, la comercialización de cueros y transformados y de tela se hará utilizando marcas y tramas internacionalmente reconocibles, registradas, patentadas, previa coordinación con las partes a través de la Comisión Técnico-Administradora del presente convenio. Entonces, lo que está pasando es de que se prohíbe la comercialización de forma ilegal, la que no está vinculada a las estrategias del Estado, y más bien se promueve el proceso de comercialización a través de las entidades oficiales, siempre y cuando hayan coordinado actividades con el Estado, con sus gobiernos, con las autoridades locales, precisamente para la comercialización de estos productos. Entonces, eso me parece una buena medida, porque si bien desde el Estado puedes regular y restringir el acceso y venta de ciertos productos en el mercado, eso también obliga a quienes se dedican a la caza indiscriminada puedan ser sancionadas por solo el hecho de intentar simplemente comercializar, y obviamente les obliga a que se formalicen, a que se legalicen, y de esta manera se generan mayores controles. Ahora bien, se prohíbe, según en el marco de este convenio, la exportación de vicuñas fértiles, semen u otro material de reproducción, con excepción de aquellas destinadas a alguno de los países miembros para fines de investigación y repoblamiento, ¿no? Entonces, aquí la idea es generar este tipo de modelos respecto a la forma de mantención de esta especie de la manera más responsable, incluso sus formas de reproducción, manteniendo el ecosistema y las condiciones del medio ambiente que permitan que no solamente la vicuña se sienta en condiciones favorables para su subsistencia, sino también esta contribuya a mantener el ecosistema de los países. Por lo tanto, solamente va a ser posible en el marco de este convenio, o ha sido posible en el marco de este convenio, la posibilidad de la exportación de las vicuñas siempre y cuando éstas estén dedicadas a la investigación o al repoblamiento. Entonces van a haber algunas poblaciones, especialmente en el norte argentino, donde las vicuñas han ido decayendo en la cantidad de su población, lo que ha permitido de alguna manera, en el marco de ese convenio, generar acciones de repoblamiento, ¿no? Precisamente por lo que les digo, ¿no? Mantener ecosistemas equilibrados, acordes con sus momentos iniciales, donde la población estaba acorde a las características del suelo, del ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso definitivamente marca grados de responsabilidad para el Estado, pero también para quienes forman parte de las comunidades locales en estos espacios. Asimismo, los gobiernos se van a comprometer a tener y desarrollar los parques y reservas nacionales u otras protegidas con poblaciones de vicuñas y ampliar las áreas de repoblamiento bajo un manejo en su forma silvestre, prioritariamente siempre bajo control del Estado. Nuevamente aquí aparece el tema del control del Estado, porque es importante que este tipo de especies puedan ser conservadas en parques o reservas exclusivas para
para estas especies y de alguna manera ser protegidas también por las comunidades y el Estado. Entonces, eso apunta principalmente a cuidar el repoblamiento de la población, ¿no? La caza indiscriminada y la comercialización de este animal normalmente ha ido afectando en los últimos 40 años la población. Por lo tanto, era necesario que se instauren, que se asienten áreas protegidas o se identifiquen áreas para conservación de este animal en la mirada de mantener la población, ¿no? Y no transitar hacia una especie amenazada. Ahora bien, los gobiernos también se van a comprometer y convienen en continuar con las investigaciones integrales sobre la vicuña. Por ejemplo, estos temas de ecosistemas, sistemas bioecológicos, socioeconómicos y otros. Es decir, la vicuña en general forma parte del ecosistema, de las condiciones bioecológicas y obviamente las condiciones socioeconómicas, ¿no? Por un lado, el área estrictamente dedicada al medio ambiente y los recursos naturales en términos de sus condiciones bioecológicas y especies que forman parte de un ecosistema altiplánico, pero al mismo tiempo se han dado cuenta que la vicuña también forma parte del desarrollo socioeconómico de las comunidades. Entonces, esos dos elementos deben ser integrales en la medida de que sean producto de investigaciones serias que permitan dar certeza para los siguientes pasos en términos del cuidado de la vicuña. Asimismo, se comprometen los estados a realizar un intercambio activo de información a través del Centro Multinacional de Documentación con sede en la República de Bolivia. Es decir, es posible que este Centro Multinacional de Documentación haya sido absorbido por el Ministerio de Producción y normalmente esta información se mantenga estandarizada en función de los requerimientos de los 5 países, ¿no? Entonces ahí es un elemento importante este tipo de convenios sobre recursos naturales, recursos de la tierra, recursos de la fauna, son de vital importancia porque esa información va a permitir de alguna manera que los países miembros o signatarios de estos convenios puedan tomar decisiones en función, como les decía en algún otro momento, de las experiencias de otros países, ¿no? O de algunos conflictos, algunas eventualidades, algunos puntos críticos en el proceso del cuidado de estas especies que se ven muchas veces amenazadas principalmente por las aspiraciones del mercado. Entonces, mientras se restablece la diapositiva, diríamos que el proceso mismo de conservación y manejo de la vicuña tiene que tener una mirada integral que permita no solamente verla desde el punto de vista de los recursos de la naturaleza, sino también verla en su articulación con el medio social, ¿no? Con la parte de su contribución a la economía de las comunidades, ¿sí? Entonces, la idea es incluso que los gobiernos en general puedan prestar asistencia técnica en el manejo y repoblamiento de la vicuña, incluyendo capacitación al personal, así como la difusión y extensión de acciones tendientes a la conservación y manejo de esta especie. Muy vinculado al anterior punto está el tema de la información con asistencia técnica, ¿no? En ambos casos, incluso compartir información entre países donde existe este tipo de especies animales puede permitir de alguna manera generar condiciones de asistencia técnica. Ya sea desde los mismos gobiernos que hayan desarrollado experiencias exitosas en el manejo y cuidado de este animal, donde otros estados aún no han considerado o no han profundizado mucho este cuidado. Entonces, la asistencia técnica involucra conocimiento, involucra
investigación y en algunos casos fortalecimiento de la respuesta estatal y de las comunidades respecto al cuidado de este animal. Es evaluar el cumplimiento del convenio y mantener informadas a las partes y recomendar soluciones para los problemas que plantea la aplicación del mismo. Entonces, es importante el tema de la información, ¿no? Esta mirada integral que marca el convenio de conservación y manejo de la vicuña permite de alguna manera ver a este tipo de especies o este tipo de objetos del convenio, como es el caso del cuidado de las vicuñas, como un espacio de encuentro donde se reúnen por lo menos 5 jurisdicciones estatales, de donde se puede sacar interesantes experiencias e insumos informativos que permitan realmente el cuidado adecuado de estos animales. Entonces, establecer comisiones, por ejemplo, técnico-administrativas, en donde cada país tenga sus representantes, un mecanismo interesante, ¿no? Es una especie de mesas técnicas que acompañan de alguna manera lo que sucede en los países, de alguna manera se preocupan de la forma de cómo recolectar información, cómo auspiciar a estos sectores y cómo eso de alguna manera puede aplicarse en beneficio en general de la comunidad o de la red de contactos de los países donde existen poblaciones de vicuñas. Entonces, estas comisiones normalmente se reúnen de tiempo en tiempo, en algunos casos anualmente, establecen un reglamento para sus encuentros y por lo tanto eso conlleva también la posibilidad de asumir una serie de retos, de metas que de alguna manera permiten a los países orientar en mejores condiciones y evaluar año tras año la forma de cómo están manejando estas poblaciones, ¿no? Entonces, es importante estas redes de contacto internacional, ¿no? Normalmente eso pasa en torno a los espacios del órgano ejecutivo, de los ministerios, donde son las agencias de cooperación y los países quienes toman contacto para asumir responsabilidades de este tipo, ¿no? Son una especie de grupos focalizados o puntos de contacto que permiten hacer el monitoreo y seguimiento respecto, por ejemplo, al cuidado de la vicuña. Ahora bien, podríamos introducir también la idea de que este convenio contribuye también en el adecuado manejo de la terminología que involucra el cuidado y conservación de la vicuña, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estaríamos pensando en el marco de este convenio o qué estamos entendiendo en todo caso por la palabra o el término conservación? Esta está vinculada a la idea de la acción destinada a manejar y aprovechar la vicuña, ¿no? Hay dos elementos, ¿no? Una cosa es la forma de cómo se cuida y cómo se maneja a la vicuña y otro elemento distinto es el tema del aprovechamiento de la vicuña, ¿no? Eso es lo que les decía en términos de su articulación socioeconómica de la vicuña, ¿no? Entonces, su aprovechamiento debe ser responsable, coherente con las políticas locales, coherente con las acciones de los estados, de las normas, ¿no? Ese es el otro elemento, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de un manejo irresponsable, sino más bien enmarcado en los retos que asume el Estado y la responsabilidad que conlleva mantener estos ecosistemas y estas especies en condiciones que no afecten su vida como tal, ¿no? Entonces, ese es un elemento bien importante, ¿no? Dos, el tema del manejo, ¿no? Vamos a este tema. La aplicación de técnicas para incrementar la población de vicuñas hasta cubrir la capacidad de carga de los pastos de una determinada región, zona, área y posteriormente mantener el equilibrio entre ella y estas recurriendo a métodos técnicamente aceptados como el traslado y la saca de vicuñas. A ver, igual, si uno discute la idea de que el manejo de la vicuña tiene que ver con su administración solamente, esta debe estar articulado con
los insumos que ella necesita, es decir, este animal necesita para sobrevivir. Y uno de esos insumos es las condiciones de alimentación que pueda proveer, por ejemplo, la tierra y el territorio donde estos habitan. Por lo tanto, esa cantidad de población debe estar acorde, por ejemplo, a los recursos naturales en donde ella vive. Entonces, es una especie de una ecuación que permite dar equilibrio a la cantidad de vicuñas y a la cantidad de alimentación que ellos puedan encontrar, ¿no? En todo caso, ese equilibrio es lo que de alguna manera se debe controlar, ¿no? A eso se refiere el tema del manejo. El tema del aprovechamiento, ¿no? La utilización, por ejemplo, en esta mirada socioeconómica que les comento, de la fibra de la vicuña obtenida por el proceso de la esquila o de los animales sacrificados. Así como, por ejemplo, pues el tema de la carne, el cuero, las vísceras y otros productos vinculados a este. La idea es que este concepto también incluye la utilización indirecta de la vicuña con fines turísticos, científicos y culturales. Entonces, su aprovechamiento es socioeconómico, es científico, lo que de alguna manera permite una contribución sin lugar a dudas inigualable de esta especie al desarrollo no solamente a las comunidades, sino también al conocimiento, ¿no? No se olviden, por ejemplo, que de todos estos productos que hemos mencionado, seguramente el más intenso en la actividad para la producción de recursos es el tema de la esquila. Especialmente como les digo, la industria textil es la que más demanda el tipo de lana que puedan producir estos animales. Y según según los territorios, las poblaciones y las comunidades, la carne, las vísceras y otros productos son parte simplemente de conexiones o mercados regionales o locales, ¿no? Por ejemplo, no hay, en el caso de Bolivia, una demanda nítida respecto al tema de la carne de la vicuña, pero es posible que exista en los mercados de las comunidades regionales donde sí puede verse de manera más nítida este efecto, ¿no? Y por otro lado es el tema del desarrollo de la industria sin chimeneas, que es el tema del turismo, ¿no? Ese turismo, sí vale el término ecológico, el cual permite de alguna manera que también la vicuña contribuya con su estética, sus características, como especie o como camello en todo caso, al desarrollo y gestión de recursos en el marco de las políticas del turismo, ¿no? Que también se preocupan y están articuladas a este convenio. Y por otro lado, el tema de la producción del conocimiento científico, ¿no? Ese es el otro elemento. No se olviden que este tipo de especies, que por cierto solamente son 2 en América Latina, son objeto de investigaciones, de estudios académicos de distintas universidades, lo que involucra también un flujo interesante de recursos, seguramente no en la misma medida que los otros, pero sí contribuye a su cuidado, a su protección y obviamente genera condiciones para que el sector esté dinámico. Y obviamente el tema de los ámbitos culturales, ¿no? El vínculo de este animal con las poblaciones altoandinas y ancestrales, de alguna manera también contribuye a su desarrollo en sí mismo, ¿no? ¿Qué vamos a entender por saca? Que es el beneficio de vicuñas por métodos apropiados, incluido el sacrificio con armas de fuego de animales enfermos, viejos, machos solteros y en casos justificados de grupos familiares, ¿no? Es decir, la saca está vinculada a recurrir a técnicas y métodos adecuados y apropiados para sacrificar a estos animales en la medida que posiblemente no contribuyan nítidamente a este desarrollo socioeconómico que normalmente esperan las comunidades, ¿no? Entonces, eso también está permitido en la medida que responda
a métodos apropiados y adecuados. La caza ilegal es la eliminación, beneficio y captura de vicuñas sin control ni autorización del organismo estatal competente. Esto es lo que más bien es lo que permanentemente hay que evitar en el caso de estas especies, porque afecta a un sinfín de sectores, como ya hemos mencionado, ¿no? Porque elude, más allá de las leyes, elude e inhibe al mismo tiempo las posibilidades de desarrollo del sector, ¿no? Y eso afecta decididamente a las comunidades del altiplano. Si seguimos en esa misma línea, podríamos decir que se ha establecido una serie de recomendaciones en el marco de las investigaciones en torno a la vicuña y han sido objeto de análisis en una mirada más integral, porque permite de alguna manera ver a esta especie como un elemento sinérgico de varias otras áreas y otros vínculos u otros sectores que pueden articularse y al mismo tiempo desarrollarse al estar en contacto con el sector de la vicuña. Uno de ellos es el tema de velar por el manejo integral de la vicuña. Esto es lo que les estoy comentando en este momento, considerando el manejo del hábitat y el ganado doméstico, ¿no? Entonces, hay las formas de entender a la vicuña en términos de sus condiciones silvestres y aquellas otras dedicadas específicamente a la ganadería ordenada, registrada y obviamente, como se conoce, doméstica, deben estar equilibradas, ¿no? Respetando sus hábitats, manteniendo el ecosistema adecuado, etcétera, etcétera. Difundir los criterios de bienestar animal en los países de distribución de las vicuñas con el fin de mejorar el manejo de la especie, ¿no? La idea es que, vuelvo a repetir, en los convenios de medio ambiente es importante utilizar las experiencias exitosas, ¿no? Y eso solamente es posible a través de un flujo de información permanente. Hay algunos territorios, algunos países que han desarrollado adecuadas técnicas de cuidado y manejo de estas especies, ya sea por usos y costumbres de las comunidades, ya sea por conocimientos científicos e investigaciones que pueden servir a otros países precisamente para el cuidado. Y así se reduces, por un lado, costos, reduces de alguna manera la incertidumbre en el manejo de estos animales y más bien contribuyes no solamente a un sector, a un solo país, sino puedes contribuir a los otros 4 o 5 países que suscriben el convenio. Se asume también la idea de que se debería disminuir al mínimo el posible estrés al que son sometidas las vicuñas durante la captura y manipulación, tomando en cuenta los numerosos cambios fisiológicos y de comportamiento que se producen como consecuencia del proceso de adaptación a las condiciones del manejo, ¿no? Aquí también hay toda una discusión en torno a el estrés que pueda ser causado por el proceso de la transición de sus vínculos de este animal en condiciones silvestres y sus posibilidades de manejo doméstico. Entonces, hasta esa forma de entender a esta especie hace que quienes las manejan asuman un papel corresponsable con los estados, pero también con sus expectativas de utilización de este animal. Entonces, esto, si ustedes se dan cuenta, estas recomendaciones van más allá del simple manejo, van apuntando a una coherencia en términos de que la estrategia debe ser realmente integral, no solamente ver el beneficio de la comunidad o del Estado, sino también ver el beneficio también del propio animal. Continuar trabajando en forma conjunta para disminuir la caza, la tenencia y comercio ilegal de la fibra y de las mismas vicuñas, ¿no? Y creo que ese es un elemento común a todos los convenios y a todas las expectativas de las poblaciones donde existen vicuñas, ¿no? Ahí todos coinciden en que la caza ilegal debe disminuir y el comercio ilegal también debe ser sancionado. Fomentar el manejo de la vicuña en estado silvestre, considerando condiciones ecológicas, sociales y económicas propicias y proponiendo criterios de bienestar animal, ¿no? Nuevamente aquí
En este otro elemento apunta a la idea de que las vicuñas formen parte del elemento central de este tipo de convenios, de estos marcos de aplicación, de reglamentaciones dentro de estos países, ¿no? Entonces aquí lo central no solamente no es la comunidad, no son los estados, sino están avanzando a que lo que se debe cuidar como elemento neurálgico es el bienestar del animal, ¿no? Por sus condiciones ecológicas, sociales o económicas. Por lo tanto, incorporar criterios de bienestar animal, ¿no? Hace un rato hablábamos del tema de el estrés que puede ser causado en el animal precisamente en el momento de el tránsito de su vida silvestre a una vida más ordenada, más doméstica, si va el término, en el marco de el trabajo de la ganadería. Por lo tanto, esos criterios de bienestar animal en los planes de manejo de las poblaciones locales debería ser auspiciado en las poblaciones locales, ¿no? Donde las vicuñas normalmente están habitando, y obviamente eso va a permitir un uso sostenible de esta especie, sea por un tema de ecoturismo, como decíamos hace un momento, o esquila en su condición silvestre, o para la crianza con fines experimentales de recreación o comerciales. Entonces, ahí ese elemento es interesante, ¿no? Introducir criterios de bienestar animal. Es posible que eso en América Latina no haya profundizado mucho, pero en países europeos occidentales sí se ha avanzado respecto al estrés que pueda al cual pueden estar sometidos los animales, especialmente en el proceso de su caza, de su utilización como tal. Para ir concluyendo, la idea es desarrollar acciones de seguimiento, post captura y esquila a fin de evaluar el impacto del manejo, ¿no? Es el otro tema, ¿no? Se debe procurar introducir unos sistemas de seguimiento cuando ya los animales están en el proceso de domesticación, si vale el término, y cómo esto de alguna manera está generando impactos, pueden ser positivos o también impactos negativos, ¿no? Porque ya el hecho mismo de llevar a este tipo de especies de una condición silvestre a una condición más doméstica y ganadera involucra que debe haber impactos a todo nivel, desde impactos socioeconómicos como también impactos medioambientales. Eso es precisamente algo que se tiene que ir controlando y midiendo y haciendo seguimiento. Y esto es importante porque aquí quienes pueden ser llamados para esta actividad son definitivamente las comunidades locales, ya que ellos pueden de alguna manera ser actores directos para su conservación y aprovechamiento sustentable. Pero para eso necesitas un elemento importante que es el tema de la capacitación y asistencia técnica a la comunidad local en el manejo de las especies. Es fundamental eso, ¿no? Capacitar a las poblaciones para que no solamente conozcan a la vicuña desde sus usos y costumbres, sino la conozcan, la adapten, la críen en función de el conocimiento científico y técnico. Es importante porque eso va a permitir mantener en condiciones óptimas las poblaciones de las vicuñas. Por supuesto, sería interesante implementar programas de capacitación, asistencia técnica y conservación, que hay, por cierto, muchos en estos países, y obviamente buenas prácticas de uso de la especie, y esto está incluido dentro de cada plan de manejo interno. Vuelvo a repetir el tema de las experiencias exitosas en el manejo de estas especies.